Vamos a considerar el cuarto yo soy del Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Y dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Vamos a orar un momentico. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que saquemos buen provecho de esta palabra, de estas palabras que salieron de los labios de nuestro Salvador. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por el tiempo tan bueno que hemos tenido de adoración. Nos hemos encontrado contigo, nuestros corazones han sido enriquecidos, refrescados. Y qué bueno es venir ante tu presencia. De verdad que tu palabra es cierta cuando dice en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ahora ven con tu siervo en su inmensa debilidad. Sí, Señor, tú conoces el corazón y la condición de cada uno. Ayúdame y bendice a cada uno que tú has traído aquí esta mañana para que oiga tu palabra con provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien decía que una palabra fuera de contexto es un buen pretexto. Y lamentablemente muchas personas involuntariamente, y yo diría que hasta el mismo Satanás detrás de esto, toman las escrituras y la tuercen. Y otros tienen las escrituras y viven como si no la tuvieran, incluso en el contexto de las iglesias. Cuando nosotros miramos el contexto en el cual Jesús dice estas palabras, aquí hay por lo menos tres afirmaciones. Una es, aquí hay dos tipos de rediles. Hay un redil que es en la ciudad, los versículos del 1 al 7, y esos rediles en la ciudad, como su nombre lo indica, estaban allí en el poblado, tenían una cerca muy bien hecha, de madera podía ser, y allí entraban todas las ovejas del pueblo, y había un portero, una puerta. Ese tipo de redil, cuando las ovejas todas estaban mezcladas, nadie podía saber cuál era cuál. El pastor llamaba a la suya y esa le seguían. Y así salía cada rebaño. Pero había otro redil, que es el que aparece en los versículos que van del 8 al 16, que era en el campo. Y el redil en el campo lo que hacían es que hacían una cerca de piedra y encima habían espinos y no había una puerta como tal. El pastor era el que se ponía en la puerta para cuidar el rebaño. Y cuando Jesús dice yo soy la puerta, está hablando de eso, el que protege, y eso lo vimos la semana pasada. Pero también Él se presenta como el buen pastor, y en el pasaje hay una clara distinción de que hay falsos pastores. Lamentablemente, no todo el mundo puede ver ese hecho, y siguen falsos pastores. Yo no voy a hacer eco de eso ni voy a perder tiempo en eso, pero ustedes han oído muchas historias, algunos que están ahora experimentando incluso cárcel, porque aunque tienen el nombre y el traje de pastor y la apariencia, de hecho no son pastores de Cristo. Dice aquí el Señor Jesucristo que son ladrones, como diríamos, que roban así, pero son como asaltantes, como atracadores, y que están allí por beneficio propio, por dinero. Y lamentablemente nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. Ese es el mundo en que vivimos y desde entonces está ahí. Hay falsos pastores y usted tiene que tener cuidado a quien somete su alma. En mi país, desgraciadamente, muchas veces cuando vamos viajando encontramos mujeres que vienen vendadas en el avión. Vienen con un vendaje y van caminando así. Y usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Y por qué? No, van allá porque las cirugías plásticas son más económicas en nuestro país. Ahora, el problema está cuando se someten a un carnicero y no a un cirujano, porque muchas han quedado ahí. En conclusión, si hay que tener cuidado para hacerse una cirugía plástica, ¿cuánto más para exponer el alma? Tenemos que tener cuidado lo que oímos, a quién exponemos el alma, a quién le confiamos nuestro corazón. Y esos falsos maestros, esos falsos pastores están descritos y como les dije, yo no voy a dedicarme a eso. Pero otra verdad enfatizada en el pasaje es que Jesucristo, el Jesús, se compara como el buen pastor. Y
Una de las cosas que a mí siempre me maravilla de la palabra de Dios es la profundidad que puede haber en una simple declaración. Jesús dijo cosas que cuando usted comienza a tratarlas, y usted dice, wow, 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 wow. La profundidad y la trascendencia. Por ejemplo, él decir, yo soy el buen pastor, lo primero que tenemos que pensar es con qué es que él se está identificando. Los pastores en el tiempo de Jesús eran las últimas personas en quien alguien podía pensar que Dios se iba a fijar. Por eso a la anunciación del nacimiento de Jesús se comenzó con pastores. Dios se fijó en ellos. Los pastores eran considerados inferiores religiosamente. Pero ahí es que está la grandeza de Dios. Lo que este mundo rechaza es lo que Dios escoge. Lo que este mundo descarta es lo que Dios llama para que le sirva. Y esa es la gloria del evangelio, que transforma terribles, miserables, desechables pecadores y los convierte en instrumentos para su gloria, para que la gloria solamente sea de él. Nadie se jacta en su presencia. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, mira, este me lo gané yo, porque yo sí pasé trabajo para llegar. Nadie. Todos seremos salvos solamente por la fe en la obra perfecta y la vida de Jesucristo. Los pastores eran despreciados desde el punto de vista religioso, pero él dice eso. Y él fue despreciado por los religiosos de su tiempo. Los pastores también estaban al borde de la marginación social. Incluso los acusaban de ladrones. Un pastor no podía testificar en un procedimiento, un proceso judicial, porque su palabra no era digna de confianza. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Cuando él se identifica con esa clase, él está diciendo muchas cosas. Ellos no tenían mucho contacto con los demás. ¿Saben por qué? Porque vivían 24/7 todos los días cuidando el rebaño. Cuando la gente tenía que salir, ellos decían, no puedo, estoy atendiendo el rebaño. En mi país hay unos que le llaman aquí bodegas. Usted ve, allá le llaman colmado, o donde venden provisiones. Los dueños de esos lugares usualmente no tienen vida. Todos los días están ahí, porque la gente va todos los días al colmado. Y desde por la mañana comienzan los muchachitos a tocar la puerta porque van por camino al colegio a las 6 de la mañana y a las 8, 9, 10 de la noche ahí va la doña a buscar la salsa para el otro día. O sea, eso está siempre abierto. Okay, el pastor era así. De hecho, el pastor dormía afuera con sus ovejas. ¿Recuerdan cuando viene el niño Jesús? Ellos estaban afuera al aire libre. O sea, Jesús está identificándose aquí con una clase particular de personas que eran menospreciadas, pero él da un calificativo. Yo soy el buen pastor. Y eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Aquí hay una identidad. Además, aquí hay una intimidad. Cuando dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Hay una intimidad. Y también aquí hay una inmolación. Cuando dice, sacrifico mi vida por las ovejas. Vamos a ver esas tres cosas. Una identidad. Recuerden que estamos viendo los yo soy. Esa es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando se le reveló a Moisés. Moisés dijo, ¿quién me envía? Y él dijo, yo soy te envía. Y esa es la palabra que Jesús está usando aquí. ¿Ok? La yo soy. Por eso su audiencia sabía que él se estaba comparando con Dios. Hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan que lo compara con Dios y que lo muestra como Dios. Yo soy el pan de vida, ya lo vimos. La luz del mundo lo vimos. La puerta de las ovejas vimos la semana pasada. Y ahora buen pastor. Y luego sigue la resurrección y la vida. Camino, verdad y vida verdadera. Él dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y está hablando de su eternidad. Aquí Jesús, cuando habló a su audiencia, se estaba identificando con Dios. Y ellos entendieron que era Dios el que hablaba. Por lo que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, es exactamente el mismo pastor del que habla el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es exactamente. Pero él hace una referencia a su audiencia aún más específica. Ustedes recuerdan que en los días de Jesús, este libro, la Biblia, no estaba completo como lo tenemos ahora. Ellos tenían escritos del Antiguo Testamento, los profetas. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, a su audiencia él está diciendo, yo soy el pastor anunciado en Ezequiel 34. Y yo voy a mirar ese pasaje rapidito para que veamos cómo Jesús habló con tanta profundidad y contenido a su audiencia. Y eso es algo que me admiro de ello.
Noten Ezequiel 34, les repito, óiganlo y óiganlo en el contexto de lo que Jesús está diciendo aquí de los falsos maestros, los falsos profetas. Ezequiel 34 leo. Después recibí este mensaje del Señor, dice el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores y líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura, con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor. Son presa fácil. Han deambulado por todas las montañas y colinas. Nadie salió a buscarlas. El versículo 7 dice, por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque eran mis pastores, no salieron a buscar mis ovejas. Se ocuparon de sí mismos. Oigan la palabra, versículo 10. Esto dice el Señor soberano. Me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que le sucedió a mi rebaño. Hermanos, Dios es fuerte cuando tiene que ver con el rebaño y el cuidado de sus ovejas. ¿Cómo somos nosotros con el cuidado de nuestros hijos? Dios todavía es más severo. Por lo tanto, yo les suplico a ustedes, al hablar de falsos pastores, óigame bien, que oren siempre por mí, para que Dios me guarde fiel. Yo estoy en la carne todavía. Por lo tanto, yo necesito que ustedes me cubran con sus oraciones y clamen a Dios día y noche para que el Señor me guarde y Satanás no gane ventaja con mi vida. Para que yo pueda seguir siendo fiel a Cristo. Ahora Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y en el mismo pasaje, oigan lo que él está diciendo, versículo 11. Esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. ¿Vieron cómo el pastor llamó en el video? Pues él dice, así yo voy a llamar a mis ovejas. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos, en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas. Óiganlo otra vez. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo, yo soy el Dios que va a darle cuidado a sus ovejas. Y hermanos, eso sigue siendo verdad. Si usted es una persona solitaria, depresiva, que anda ambulante, expuesta a todo, aquí hay un Dios que lo llama, ven para yo pastorearte. Venga y pídale a Dios que le haga una oveja de Cristo. Y siendo una oveja de Cristo, usted pueda disfrutar de la bondad de tener un pastor que le cuida. Él es el buen pastor. Y ese pastor presentado en los profetas es aquel que es noble, sano, bueno y hermoso. En contraste con los demás malvados. Él es bueno en sí mismo. Y tenemos que pensar, cuando usted y yo pensamos, escúcheme, en bondad, a veces la condicionamos. La condicionamos. Y decimos, mira, voy a poner un ejemplo ridículo, pero que puede hacer el punto. Es una mujer que dice, y esto yo lo vi, yo lo vi. Ella estaba golpeada en un ojo, un golpe duro. Y le preguntaba a quién le entrevistó. ¿Y quién le hizo eso? Mi esposo. ¿Y por qué usted sigue con él? No, porque él es un hombre bueno. Óyeme, ¿qué clase de bondad esa mujer? Y ustedes saben que la mayoría de los casos de mujeres que son asesinadas por el hombre, él ya las ha maltratado y ellas siguen ahí abajo. Hay cosas que usted no puede entender, ¿verdad? Noten ahora, nuestra mente bondad a veces está
visitada y marchitada aquí. No, miren, oigan bien, este pastor es bueno, esencial, fundamental, innata. Él es bueno y todo lo que Dios hace es bueno, aunque nosotros no lo podamos entender plenamente. Él es un buen pastor, recto, precioso. Él no es un asalariado que está haciendo el cuidado de las ovejas por lo que recibe. No, estas son sus ovejas, así como nuestros hijos son nuestros hijos. Yo admiro a las madres. Yo bendigo a Dios por el corazón de las madres. Oiga, porque yo he visto hijos que han salido malos. Malo, muchacho, malo. Ustedes por donde quiera que entren, usted dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Y a quién fue que salió? Y la madre siempre lo cuida. A veces, no sé si usted, ¿cuándo fue la última vez que fue a una cárcel? Pero usted va a los días de visita a una cárcel y usted va a ver la fila de madres en mi país llevando una cantinita de comida para el hijo preso. Y preso por maleante. Pero lo cuidan mientras vida tengan. Miren, esas madres son malas madres comparadas con la bondad de Dios. A sus ovejas, Él las cuida como sus hijos. Y noten cómo Él dice, oiga qué palabra, se olvidará la recién parida de lo que dio a luz. Claro que no. Él dice, pero aunque ella se olvidare, yo no me voy a olvidar de ti. Aleluya. Mira, si tú no eres oveja de este pastor, no salga de este lugar hoy sin venir a ser una oveja, creyendo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y diciendo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí y hazme una de tus ovejas hoy. En este pasaje hay cosas maravillosas que hace este pastor con sus ovejas. El versículo 29, miren cómo dice aquí en Juan capítulo 10, que habla de que Él recibe las ovejas como un don de su Padre. Presten atención a esto, por favor. Versículo 28. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Yo quiero que usted me diga en el español de su país, ¿qué significa eterno? Y cuando dice nunca perecerán, ¿qué significa en su país? Entonces, hermanos, entiendan una cosa, por favor. Por favor. Si esta persona es oveja de Cristo y Él le dio vida eterna y nunca perecerá, ese don, esa salvación es eterna y no la puede perder. Es eterna. Ah, pastor, pero algunos dicen que son cristianos y después usted lo ve por aquí abajo rodando en el mundo. Juan tiene la respuesta. Él dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran perseverado entre nosotros, porque las ovejas de Cristo nadie las arrebata de su mano. ¿Me entendió? Lo que tú tienes que asegurarte es que tú seas una oveja de Cristo, que has creído en Él, que te has arrepentido de tus pecados y toda tu confianza está en Él. Y esas ovejas, dice Él aquí, son un regalo de mi Padre, me las ha dado. En segundo lugar, miren qué más dice Él. Él conoce a cada una de esas ovejas perfectamente. Versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y hermanos, ese conocimiento lo vamos a ampliar en un momentico, pero Él las conoce por su nombre. Además de eso, Él da su vida por sus ovejas. Y miren, la idea no es que Él dice, yo estoy dispuesto a darla. No. Es que eso lo dice cualquiera. ¿Y qué dice la gente cuando se casa? ¿Te amaré por toda la vida? No tengo que hacer ni hasta el primer pleito. No tengo que hacer ningún comentario a eso. No, Él no dice, yo voy a sacrificarla. No, Él dio su vida por nosotros. La entregó en humillación, en asfixia y desangrando. Además de eso, Él las llama, como vimos ahí. Él las llama, oyen su voz y les siguen. Él es el dueño y no las abandona y les da vida eterna guardándolas para siempre. Ahora que hay una intimidad. Hemos visto, Él es el buen pastor y he visto cómo Él pastorea sus ovejas. Y yo les digo algo, hermanos amados, el pastor que está aquí, tarde o temprano, si Cristo no ha venido, no va a seguir aquí siempre. Mala noticia, pero es la verdad. Si Cristo no viene, todos vamos a envejecer y uno se va adelante o se va después. Y llegará el día en que quizás aquí o en otro lugar ustedes vendrán a mi funeral, los que sobrevivan.
Ahora, si Cristo es su pastor, no importa el hombre que él esté usando en un momento, él le guardará para siempre y donde quiera que esté. Y Cristo es el que tiene que ser su pastor. Noten ahora una intimidad en el pasaje. Dice, yo soy el buen pastor y miren, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Hace muchos años en República Dominicana yo viví una experiencia jocosísima y quiero compartírsela como una ilustración. Había un buen hermano que ya partió a la presencia del Señor. Y entre sus hijos él tenía 2 mellizos. Y venían desde pequeñito a la iglesia, sí. Y un día yo estaba parado en la puerta despidiendo a los hermanos y él ve que uno de esos mellizos no me saluda. Me pasa por el lado una vez y me vuelve a pasar y un día lo llamo, venga acá. ¿Por qué usted no saluda al pastor? Pues tiene años ahí sentado. Yo digo, pues yo no lo conozco al pastor. Digo, ¿cómo que usted no conoce al pastor si usted tiene aquí años sentado oyendo todos los domingos? El niño decía, no somos amigos, no jugamos, no compartimos, entonces yo no lo conozco. Y es interesante la ilustración porque cuando Jesús dice aquí, yo conozco a mis ovejas, no es que simplemente él lo conoce como usted conoce a las celebridades. Usted va por la calle y ve una celebridad que usted sigue, un actor de cine, y usted lo ve y lo quiere saludar como un amigo de siempre. Él no lo conoce a usted, pero usted lo conoce muy bien. No, Jesús no está hablando de ese tipo de conocimiento. Él se está refiriendo a esto, escuchen bien, oigan bien. Y conoció Adán a Eva y ella concibió. Está hablando de un acercamiento íntimo. Y cuando el Señor Jesucristo dice, conozco a mis ovejas, es una relación íntima que la conoce por nombre, las llama por nombre. Y algo que le va a sorprender, pero es verdad, Él lo conoce a usted más que usted mismo se conoce a usted. Él le conoce, Él sabe de dónde viene, Él sabe todo lo que hemos hecho. Y sin embargo vino a morir específicamente por usted en la cruz del Calvario. Mira, esa noche que tú estabas en la oscuridad haciendo eso, Él te estaba viendo. Ese día que tú hablaste como hablaste y no debiste haber hablado, Él te estaba oyendo. Ese día que tú tocaste lo que nunca debiste haber tocado, Él lo estaba viendo. Y que te metiste donde no debiste haberte metido, Él te estaba viendo. Él te conoce. Y es interesante que dice la palabra de Dios que aquel hijo salió y dejó al padre y se fue a vivir con rameras y lo perdió todo. No había internet, no había manera de mandarle imágenes. Sin embargo, el hermano mayor lo sabía bien y el papá lo sabía bien, porque lo bueno no se sabe, pero lo malo sí. Y cuando el viejo, yo me imagino en esa ventana, un hombre rico ya retirado, miraba ahí a ver si venía el muchacho. Días van y días vienen. Y un día él ve un movimiento allá, a lo lejos. Y ve, será mi hijo. Es él. Y dice la escritura que el hombre salió, corrió y cuando llegó sucio, hediondo, lo abrazó, lo besó y lo recibió otra vez. Así Cristo, sabiendo todo lo que tú has hecho, cuando vienes arrepentido, te recibe en perdón y plena restauración. Alabado sea su nombre. El que no viene porque no quiere, pero Él recibe pecadores y los restaura. Por eso es que Él pone en su palabra caídas. Oye, que usted, por favor, piensen por un momento. David es un tipo de Cristo. La Biblia dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense que usted tiene el privilegio de tener a David como pastor de esta iglesia. Escribió salmos. Yo no he escrito ni una P o ni una S de un salmo. Este hombre escribió salmos. Dios lo escogió como tipo de Cristo. Oye, de repente corre un rumor del pastor. Oye, tú no sabes que el pastor parece que se ha metido con una vecina. ¿Cómo va a ser? No, ese hombre yo lo conozco todos los amigos, es un hombre serio. Dice, pues para que lo sepa. Hay rumores de eso. Y al rato, el marido de la mujer se ve que llega y dice, ay, qué bueno. No, pero el hombre es un hombre íntegro que no se mete en la casa, sino que de ahí se va a la guerra otra vez. Y al poco tiempo,
la mujer está embarazada. Y viene el rumor otra vez. Porque hay gente que son rumoristas en la iglesia, ustedes lo saben. Ellos son divulgación y medios de la iglesia para chismes. Pues esa gente comenzó a decir, mira, la barriga de esa mujer es del pastor. ¿Cómo va a ser? Sí, señor, está confirmado. Es más, se le hizo una prueba y se confirmó que es de él, la barriga. Wow. Y no solo eso, óyeme ahora, ¿sabe lo que hizo el pastor? ¿Te acuerdas cuando el marido vino esa noche? Él le dio una carta para que se la dieran allá a la gente de la guerra. Dice, póngalo en el frente, retírense para que lo maten. Y él hizo que mataran al pastor. Y es más público, ya el pastor se quedó con la mujer. Hermano, ¿quién votaría para que ese hombre siga siendo pastor de esta iglesia? ¿Quién votaría para que ese hombre ni siquiera fuera recibido en la presencia de Dios? Seamos honestos. Sin embargo, Dios le mandó a Natán. Y le dijo, mira, ¿qué te parece de un hombre que tiene una ovejita, la tiene como una hija, como esa gente que tiene los perros que lo lamben, que lo duermen con ellos, todo eso ahí? Y allí hay uno que tiene muchas ovejitas. Un día le llegó una visita a aquel que tiene muchas ovejitas y en lugar de él sacrificar una de las suyas, él fue ante el vecino y le quitó esa que es como una hijita y la sacrificó. Y David inmediatamente, como obran los hipócritas, porque los hipócritas, oye, ¿cómo son? Los hipócritas andan con una ametralladora para ametrallar a todo el mundo, pero ellos no se les hace un tiro en un pie. Y hay gente así, ¿eh? Hermano, no se sorprendan. Bueno, pues David se paró enardecido y dijo, ese que hizo ese hombre hay que matarlo, porque le quitó a aquel la única que tenía, teniendo él mucha. Y Natán, como un hombre de Dios, mira, tú eres ese hombre. Y ahí David se arrepiente. Y era para que ese hombre jamás entrara en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios los recibió, los restauró y los perdonó, como ha hecho contigo. Este es el buen pastor. Y Él conoce toda nuestra historia. Cosa que nadie sabe, Él la sabe de ti. Y sin embargo te amó. Y se entregó por ti en la cruz del Calvario. Para mí eso es algo extraordinario. Yo no sé para ti. Conozco a mis ovejas. Yo ando con mis ovejas. Yo perdono a mis ovejas. Por eso, hermanos, me llama la atención el hecho, oiga bien, lo tonto del pecado. Por favor. Dios crea a Adán, y aunque lo creó adulto, Dios no creó un niño, porque el niño es dependiente, y creó un adulto. Una cosa que nos enseña que en el cielo no hay niños. Todos seremos adultos en el cielo. Bien, ni viejos tampoco, por si acaso, porque los viejos hay que ayudarlos tampoco. Ahí vamos a caer de 33, boom, full. Imagínense yo con cabello, no me van a conocer algunos de ustedes en el cielo. ¿Y quién es este? El pastor. No me diga, no, pero el pastor, no, mira la foto. Ok. Pero, gloria a Dios. Mira, ya ustedes hicieron hasta que se me olvidara lo que yo le estaba diciendo. ¿De qué era lo que yo le estaba hablando? La verdad que ustedes son tremendos, hermano. Ya hasta se me olvidó lo que le iba a decir, pero miren, ¿de qué? No, antes de eso. En el cielo vamos a ser perfectos, pero fue antes de eso. Hermano, siempre hay que buscar un culpable, según Adán. ¿Cómo? Tampoco, antes de eso era la idea. Ah, ahora sí, gracias, mi hermana. Oigan ahora, lo tonto del pecado. Gracias. Mire, Dios hace a Adán, y aún el adulto lo hace desnudo. Dice la Biblia. Le hace a Eva desnuda. Y como yo tenía antes a su casa, el jardín de Edén, solo en su casa, estaba en su habitación desnudo, normal. Él peca y coge unas hojas de higuera y se esconde de Dios. Pero ciertamente Dios se le acerca, lo reprende y le dice, mira, ahora por tu pecado tú vas a necesitar cubrirte. Y Dios le da la ropa para que se cubra. Dios tuvo que
sacrificar la primera víctima en la historia del universo, un animal para vestir a Adán. En otras palabras, la vergüenza y la desnudez de Adán fue cubierta por Dios con el sacrificio de un cordero. Oigan ahora, la vergüenza y la desnudez de tu pecado, Dios la cubre con la vida, la justicia y la muerte de su Hijo Jesucristo. Él es nuestro vestido. Él es nuestra justicia. Él es el que fue sacrificado para que nosotros seamos cubiertos y perdonados. Él nos conoce. Y así llegamos al tercer punto, una inmolación. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Las ovejas morían por el pastor. O sea, las ovejas eran para dar alimento al pastor. Eran para darle sostén al pastor. Pero ahora la cosa la cambió él. Y él dice, no, yo pongo mi vida y la sacrifico por ustedes. Quiero aclarar algo. Les dije que había un redil donde habían muchas ovejas de distintos pastores. Y de repente un pastor llamaba a su redil y ese le seguía. Esas ovejas son las de ese pastor, las otras no. Él no es ladrón, él no es un asaltante, aquellas pertenecen a otro rebaño. Oigan lo que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a mis ovejas yo les doy vida eterna, y por sus ovejas Él da su vida. Él no dice que da su vida por todas las ovejas que había en el redil de la ciudad, es por sus ovejas. Y eso nos lleva a enfrentarnos a una doctrina que ha traído muchos problemas, que es la elección de Dios, la predestinación. Y hay algunos que son más piadosos que Dios, que dicen, Dios elige a unos para salvación y a otros no. Mire, si usted tiene compasión, eso se la dio Dios. Él es más compasivo que usted. Y Él sabe lo que hace. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Jesucristo no pudo morir por todo el mundo. Porque si Él murió por todo el mundo y la mayoría del mundo se pierde, pregunto, ¿triunfó o fracasó? Les repito la pregunta. Un equipo de bomberos va a salvar un orfanato de niños. En ese orfanato de niños hay 100 niños. Y ellos en la misión rescatan a 10. Murieron 90 quemados. ¿La operación de los bomberos fue exitosa o fue un fracaso? Hábleme, iglesia, yo no lo he dormido todavía. ¿Cómo fue? Fue un fracaso porque la mayoría se perdió. Y si Jesucristo murió por todo el mundo que alguna vez haya nacido, Él fracasó porque la mayoría no conocen a Cristo y mueren en condenación. ¿Por quién Él murió? Por sus ovejas a las que vino a buscar. Y todas las que Él vino a buscar, efectivamente, sin falta de ninguna, a todas las salvó efectivamente. La misión de Cristo fue exitosa. Y dice por eso Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso dice aquí que Él se inmoló por sus ovejas. No voy a dedicarle más tiempo a eso. Pero he aquí algunas palabras de aplicación. En primer lugar, dice Juan 27 y 28 lo siguiente. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo usted puede identificar las ovejas de un pastor? Cuando él habla y ellas lo siguen. ¿Cómo usted puede identificar un verdadero hijo de Dios? Cuando Dios habla y esa persona le obedece. ¿Tiene sentido? De manera que yo te hago una pregunta. ¿Obedeces tú a Dios? Bueno, sí, pastor, en casi todo. No se trata de eso. Mire, todo el mundo tiene algo en donde tiene problemas para obedecer a Dios. Tú tienes que identificarlo.
Tú tienes que identificar eso. Y es ahí donde tú tienes que someterte a la voz de tu pastor si tú eres oveja de Cristo. Porque las ovejas de Él oyen su voz y lo siguen. Hay mucha gente que vive oyendo otras voces en su vida. Y específicamente oyen las voces que quieren oír. La Biblia dice que el hijo de Salomón en un momento tenía que tomar una decisión porque el pueblo se estaba quejando de él. Y él fue a los hombres sabios del pueblo y le preguntó, ¿qué hago? Y ellos le dijeron, sé misericordioso con ellos, siéntate a tratar con ellos. Pero era joven. Y le dijo, no me gustó ese consejo, ¿no? Llamó a los jóvenes, ¿qué hago con ellos? Mira, ponle mano dura y dile que si el dedo de tu papá era pesado, el puño tuyo es mucho más. Óigame. Y él se llevó de ese consejo porque ese era el que él quería oír. Y hay personas que andan buscando el consejo que ellos quieren y no el consejo de Cristo. El consejo que ellos quieren oír. No, oye bien, oye la voz de Cristo. Y la voz de Cristo, óyeme ahora, es muy específica. En primer lugar, según aparece en su palabra. Lo que él dice aquí. En primer lugar, oye bien, él llamó al arrepentimiento. ¿Y qué yo te puedo decir en el nombre de Jesucristo? Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. En segundo lugar, niégate a ti mismo y síguele. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero negarme a mí mismo y lo que yo he esperado y lo que yo he deseado. Oh Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. La voz de Cristo puede venir también por la providencia. Él nos guía por las circunstancias. Pero esa obediencia a la providencia debe ser pasiva y tenemos que confirmar y tenemos que buscar dirección de la misma escritura. Y si usted no la tiene, para eso Él da pastores, para que pastoreen conforme a su corazón, dice Jeremías. Si usted tiene pastor, busque el consejo del pastor en esa situación. Y oiga así lo que Cristo por esta palabra le va a decir y que el pastor lo guíe a esa palabra. Pero quiero traer una ilustración más. ¿Tú crees que Cristo murió por ti en la cruz? ¿Tú crees que Jesucristo derramó su vida por ti en la cruz? En 1972, un pastor, dice la noticia, había llevado a su rebaño a un lugar cerrado. Pero él no se había dado cuenta de que había una madera que estaba floja y por ahí un lobo pudo atrapar a una de sus ovejas y la aló, la estaba despedazando. Cuando él se dio cuenta de ese animal afectando a su ovejita, él salió con una madera y comenzó a darle al lobo, pero el lobo se volvió contra él y lo atacó seriamente. Él, herido en el brazo y en los pies, logró matar al lobo. Cogió la ovejita y logró salvarla. Se la llevó adentro. Como la ovejita estaba temblando y herida, la abrazó. Al otro día, los periódicos en Jerusalén decían así: oveja viva cubierta con la sangre de su pastor. El pastor se murió, pero la salvó. Y exactamente eso hizo Jesucristo por ti en la cruz, si tú crees en Él. El pecado nos ha herido, el pecado nos ha dejado daño. Miren, el pecado es una cosa que es una maldición. Por el pecado de nuestros abuelos todavía puede que nosotros estemos cogiendo lucha. Porque hubo abuelos que no fueron fáciles y se metieron en problemas que han dejado la generación todavía en problemas. Hay una parte de mi familia que yo no la conozco por problemas entre ellos por allá. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye vidas. Lleva a jóvenes a las drogas. Usted sabe lo que es la maldición de la droga, destruyendo a un joven, a una joven. El pecado es lo que trae las enfermedades. Usted sabe que el cáncer y todas esas cosas vienen por el pecado. El pecado es una maldición. Y el pecado es lo que ha arruinado las cosas en tu vida que ha arruinado. No le eche la culpa a más nadie. Es el pecado. Y para poder quitar ese pecado, Dios hizo hombre. Y fue a la cruz y murió como un criminal para quitar ese pecado. Porque su sangre limpia, barre con ese pecado. Deja que su sangre te cubra ahora. Deja que su sangre
te limpie de tu maldad. Y qué bueno que nuestro Salvador se puede decir de ti: tú estás vivo por la sangre de tu pastor, pero él no murió, murió y resucitó el tercer día. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por la certeza de que tú eres nuestro pastor. Gracias porque no importa lo que venga, cómo suframos y qué herida tengamos, tú eres el pastor que nos cubres con tu sangre. Tú eres el pastor que nos limpia. Tú eres el pastor en quien tenemos esperanza y que nos salva. Gracias por morir en la cruz, en mi lugar. Gracias. Te amo, Señor.